Bien, entonces estamos en Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, versículo 16. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Entonces, Dios es exaltado cuando hace sus juicios, y Dios es santificado con justicia. Eh, Cuando suceden cosas que nos sorprenden, una de ellas fue, por ejemplo, el juicio a los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Y cuando estos murieron porque lamentablemente incurrieron en una falta al ofrecer fuego extraño, Dios se enojó y los quemó. Entonces Dios hizo un juicio. Se murieron los dos, a pesar de que habían sido ordenados sacerdotes. Estos hombres habían tenido una experiencia tan tremendamente grande, porque junto con Moisés subieron al monte, junto con los 80 otros varones, y estuvieron en la mismísima presencia de Dios, comiendo con Dios. Entonces, no era una situación donde Nadab y Abiú no hubiesen tenido conocimiento de su oficio. No era una situación donde ellos no hubiesen sabido cómo era Dios, porque Dios le dio la oportunidad de estar en su mismísima presencia. Y es algo tremendo saber que eso fue así. Entonces, eso está en el libro de Éxodo para quien quiera buscar. Eh, Estaban ellos y ingresaron al monte y de repente estaban subiendo el monte y no se dieron cuenta cuando el suelo que pisaban ya no era el del monte, sino que era un suelo extraordinario y era como un comedor inmenso y ahí estaba Dios en la cabecera de la mesa. Creo yo que una teofanía, o sea, una representación del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, porque Él es la imagen del Dios invisible. Entonces allí comieron con Dios, dice la Biblia, y todos tuvieron esa tremenda experiencia. A pesar de eso, cometieron esa falta posteriormente, Dios los juzga y se mueren. Entonces, allí Aarón habla con Moisés y le dice, ¿cómo es posible, Moisés? Y ahí Moisés le dice, ¿acaso no te acuerdas que dijo que aquellos que se acercan a mi altar me han de tratar como a santo? Entonces Dios hizo justicia y se santificó en ellos. O sea, hizo muestra de que lamentablemente nadie va a jugar con Dios y va a quedar impune. No, eso no va a suceder. Dios de alguna manera, Dios tarde que temprano, o por último, ya cuando lo llame a su presencia, va a tener que dar una estrecha cuenta delante de él. Entonces, si Dios condena a un pecador, si Dios me llegase a condenar a mí, yo particularmente, antes de entrar en la eternidad, lo último que yo pudiera escuchar es a toda la creación aplaudir por el hecho de que Dios está haciendo justicia con un pecador y nada más. Y su trono de gloria permanece incólume, su santidad brilla más todavía, su justicia impecable. ¿Por qué? Porque si Dios condena a un hombre que obviamente lo merece, es porque Dios está siendo exaltado en juicio y santificado en justicia. Esta escritura enseña que el santo Dios demuestra que es distinto o separado de todos los demás a través de la justicia que él hace. La santidad de Dios se demuestra más claramente a través de la justicia de sus obras. No hay nadie más santo o justo como nuestro Dios. Las obras de Dios son algo maravillosas. Vamos a ir al mismo libro de Isaías y vamos a cambiar de capítulo y vamos a ir al capítulo 45, Salmo 45 y vamos a ir al versículo 21. Ahí está. Proclamad y haced los acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. No hay más Dios que yo, el Dios justo, el santo, no hay ningún otro fuera de mí. O sea, ahí entendemos que Dios se percibe de sí mismo como el único Dios verdadero, se percibe de sí mismo
que no hay nadie más justo y más salvador que Él. Y mire, qué tremendo cómo Dios está presentando su justicia y su salvación con la misma intensidad. Es, es realmente revelador. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que por la justicia de Dios entonces más van a ser castigados, pero es su justicia la que salva al hombre. Ahora, ¿cómo podemos entender eso? Porque es parte del Evangelio. Fíjese que sin justicia no hay gracia. ¿Y por qué? Porque de la única manera que el hombre pudiera recibir gracia es que hubiera un sustituto al hombre que muriera por el hombre, pero que hubiese sido perfectamente justo. ¿Y quién fue el único hombre que ha pisado esta tierra, que desde que nació hasta que murió, hizo justicia, amó a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todo su ser? Ese fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso que dice, Dios justo y salvador, porque Él fue el que propició la salvación para el hombre a través de la persona de Jesucristo, quien cumplió la justicia de Dios desde que nació hasta que murió. Y por esa razón, por haberlo hecho de esa manera perfecta, Dios envió a su Hijo al mundo, su Hijo vivió de manera perfecta y a través de su vida, entonces entró en la muerte porque Él dice que Él puso su vida, nadie se la arrebata y la volvió a tomar y entonces Dios lo resucita de entre los muertos, confirmándonos a nosotros que la vida justa del Señor Jesucristo fue acepta delante de Dios como el sacrificio vicario para que cada uno de nosotros, siendo injustos, miserables y pecadores, alcanzáramos salvación. Entonces, nuestro Dios que es justo y que la persona de Jesucristo vivió de manera justa en esta tierra, entonces también de la misma intensidad con que Dios es justo, Dios es salvador. Gloria sea dada a su santo nombre. Absolutamente gloria a su nombre. ¿Por qué? Porque si no hubiese sido Dios justo, tampoco hubiera sido Dios salvador. Eso es maravilloso. Entonces, siempre damos énfasis a la gracia de Dios, porque claro, es más amable, es más popular hablar de la gracia de Dios. No hablamos mucho de la justicia. ¿Por qué? Porque claro, nosotros también estamos al debe con la justicia de Dios y claro, no va a ser muy agradable hablar de algo que a mí mismo me ataña, pero es parte de lo que la palabra de Dios nos dice, y sin justicia jamás va a haber gracia. Y por esa misma razón, Dios es Dios justo y también Dios salvador. Gloria a su nombre. La justicia de Dios, como habíamos dicho, como su santidad, se refleja en su actitud hacia las obras de hombres y ángeles. Dios no es moralmente neutral o apático, sino que ama la justicia y aborrece la injusticia. En esto quiero de ser lo suficientemente cuidadoso. Cuando hablamos de que Dios ama algo, inherentemente vamos a tener que decir que Dios aborrece lo contrario. Por ejemplo, si Dios ama la vida, Dios aborrece el asesinato. Eso está más que claro. Si Dios ama la verdad, aborrece la mentira. Si Dios ama la justicia porque Él es justo, entonces aborrece la injusticia. Si Dios ama las cosas buenas, entonces aborrecerá la maldad. Es así. Entonces nosotros, nuestro carácter, tendrá que ajustarse al carácter de Dios, amando las cosas que Dios ama y aborreciendo las cosas que Dios aborrece. No nos puede dejar de una manera, ¿cómo podríamos llamar? Indiferentes el pecado del ser humano. No, de ninguna manera. Dios no es así. Dios no es moralmente neutral. Dios no es un Dios apático. Dios manifiesta el hecho de que Él ama la justicia
y también manifiesta de la misma intensidad que Dios aborrece la injusticia. Y eso lo vamos a ver en algunos versículos más adelante. Vamos a ir a Salmos. Salmo. Siempre estamos recurriendo al libro de Salmos. Maravilloso. En el capítulo 7. Vamos a leer algunos versículos allí. Miren lo que dice. Lo primero que dice el versículo 11. Dios es justo. Dios no tiene una gran medida de justicia. No. Dios no tiene una vestidura de justicia. No. Dios es justo. Entonces, cuando hablamos de que alguien es algo, es porque fluye de él la justicia. Y a causa de esa justicia, mire lo que dice en la segunda parte del versículo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Aquí echa por tierra el Evangelio según Mahatma Gandhi. Y lo digo de esta manera porque esa frase tan acuñada por la iglesia evangélica, Dios ama al pecador y aborrece el pecado, él la dijo, Mahatma Gandhi, el líder de la India que libertó a la India de los ingleses con su revolución sin violencia aparentemente. Entonces, él dijo esa frase. Lamentablemente nosotros, como creyentes, muchas veces tomamos cualquier frase y creemos que es parte de la Biblia. Y no hay ningún versículo que diga eso. Sí hay versículos como este. Y está airado contra el impío todos los días. Ahora, mire lo que dice el versículo 12. Dios en sí está airado con el impío todos los días. Ahora, siempre Dios tiene una salida para reconciliarse con el impío, que es a través del arrepentimiento. Pero ahora, claro, hay gente que se arrepiente y gente que no se arrepiente. Eso es completamente claro también. Y es parte de lo que podríamos llamar el doble aspecto de lo que es el Evangelio. Dios, a través del Evangelio, salva a los hombres. ¿Pero a quiénes salva? A los que creen. ¿Y qué pasa con los que no creen? No, los que no creen no les pasa nada. No. La Biblia dice que aquel que no cree, la ira de Dios está sobre él. Es lo mismo que dice este versículo. Si el hombre no se arrepiente, él afilará su espada. ¿Quién? Dios. Armado tiene ya su arco. ¿Y cuál arco? El de Dios. Y lo ha preparado. Es obvio que esto es una metáfora. Dios no tiene una espada literal y tampoco tiene un arco literal, pero tenemos un tremendo proverbio que no es bíblico en Chile y que se dice Dios castiga pero no a palos, ¿cierto? Dios utilizará sus herramientas de juicio contra aquel que no se arrepiente. Y obviamente, por lo que nos podemos percibir de una espada y de un arco, son herramientas absolutamente letales. Su juicio puede llegar inclusive a terminar con el alma de aquel que no se arrepiente, a terminar con la vida de aquel que no se arrepiente. Y el Señor Jesucristo les advierte a sus propios discípulos: no temáis por aquellos que pueden matar el cuerpo y el alma no la pueden tocar. No teman allí. Teman a aquel que, destruyendo tu cuerpo, también puede destruir tu alma en el infierno. Entonces la pregunta es, ¿quién tiene ese poder? ¿Quién tiene el poder para tomar el cuerpo del hombre, destruirlo y también su alma meterla en el infierno? Es Dios Todopoderoso y nadie más. Ahora, el lugar del infierno no es el reino de Satanás. Ahí no está sentado Satanás como el rey del infierno, no. El infierno fue creado por Dios para su manifestación de justicia. Solamente para eso. No es una situación donde los que estén allí van a estar lejos de la presencia de Dios. No, Señor. No van a estar en la presencia favorable de Dios, van a estar en la presencia desfavorable de Dios, mostrando su justicia y recibiendo el justo juicio de Dios. Entonces, ese lugar Dios lo creó, Dios lo sustenta, Dios es el dueño del infierno
y allí van las almas de aquellos que no se arrepienten, sí o sí, por lo menos es lo que dice la Biblia. No podemos decir otra cosa. No hay tres lugares, hay dos lugares, el cielo y el infierno. El cielo está para aquellos que se reconcilian con Dios a través de la obra y la persona de Jesucristo. El infierno será el lugar de aquel que no se quiera arrepentir, ni tampoco quiere volverse a Dios, ni reconciliarse con Él. Eso es completamente claro. Eso es así. No sé, voy a terminar con el Salmo número 11 para poder terminar con esta idea. Salmo número 11. Oh, me salí. Salmo número 11. Ahí está. Salmo número 11, ahí está. Y en el versículo 7 del Salmo número 11, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Es algo tremendo, como Dios manifiesta. Ahora, cuando hablamos de que el hombre recto mirará su rostro, la pregunta pudiera ser, ¿qué hombre es recto? Hemos dicho que hubo un solo hombre que pisó esta tierra y pudo vivir en justicia absoluta. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Claro, cualquiera pudiera decir, pero él era el Hijo de Dios, no se podía esperar otra cosa. Pero fíjese que cuando Jesucristo nace en esta tierra, nació como 100% hombre. Y de acuerdo a lo que dice Filipenses capítulo 2, hubo una kenosis. Cuando el versículo de Filipenses 2 que dice que se despojó de su gloria. Entonces, él se despojó de su gloria. ¿Cómo lo hizo? Para mí es un misterio. No es posible imaginar en mi mente a Jesucristo despojado de su gloria, pero él lo hizo. Entonces, estando en la condición de hombre en esta tierra, fue obediente a Dios y obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Y entendemos allí entonces en Filipenses capítulo 2 que Dios envió a su Hijo al mundo. Él se convirtió en un hombre 100%. Estando en esa condición de hombre, fue sostenido por el Espíritu Santo absolutamente. La providencia y el ministerio del Espíritu Santo en Jesucristo fue completamente, podríamos llamar, crucial en su vida para poder él llegar a cumplir la voluntad de Dios, porque Él es nuestro modelo de vida cristiana. Él hizo lo que nosotros debemos hacer, el vivir bajo la absoluta control de Dios a través de su Espíritu, a través de su palabra revelada. Es nuestro deber el manejar las Escrituras, el dominar las Escrituras con un solo propósito, que las Escrituras nos dominen a nosotros. No podemos dominar las Escrituras para torcerlas ni para corromperlas, sino que para que las Escrituras nos dominen a nosotros, de ninguna otra forma. Entonces, el único hombre que podríamos calificar en mirar el rostro de Dios es el Señor Jesucristo, absolutamente. Ahora, a través de Jesucristo, todos aquellos que nos hemos reconciliado con Dios a través de su persona y su obra, algún día también lo veremos tal como Él es, como dice el apóstol Juan en su carta maravillosa. Algún día vamos a hacer lo que hemos de ser. Todavía no lo somos, dijo Juan, sino que cuando le veamos a Él cara a cara, seremos semejantes a Él. Gloria a Dios. Realmente es algo maravilloso. Ha sido un gusto. Hemos estado un buen rato juntos. No sé si acaso alguien quiera decir algo acerca de lo que hemos avanzado en esta lección de Dios es justo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algún concepto que no haya quedado claro? ¿Hay alguna explicación que no haya sido lo suficientemente clara que en algún momento haya podido producir alguna ¿cómo se llama? Duda? Por favor, tienen la palabra para poder conversar un ratito. Buenas noches a todos los que están con nosotros. Ana, Pamela, que Dios les bendiga. Ricardo, Diego, Pedro, que Dios te bendiga, Pedro. Entonces, ¿tienen algún comentario o alguna pregunta acerca de la lección que hemos comenzado en esta noche? Valentín, yo tengo dos preguntas. Bien. La primera es, ¿por qué la justicia de Dios es trascendente? Ya. Eso como que me quedó claro. Bien. Mira, Dios mismo es
separado de su creación por el hecho de él ser el creador. No es parte de la creación porque él fue el autor de la creación. No habría lógica pensar de que Dios, aparte de ser autor de la creación, es parte de la creación. Entonces, por esa misma razón, él es el principio de todas las cosas. Entonces, al ser el principio de todas las cosas y es eterno, entonces él es trascendente, va más allá de su creación. Entonces, por esa razón, Dios es, la justicia de Dios trasciende, tal como su persona, todo su carácter trasciende la creación. Eso es una verdad que debemos entender. Como la persona de Dios es eterno, como la persona de Dios está separada de la creación, también todo su carácter. Y por eso la justicia que él ejerce, lo ejerce de manera eterna y trascendente. No sé si acaso quedó algo más claro, Hanna. Valentín. Sí. Sí, sí me quedó claro. Ya. Clarita la respuesta. Y lo otro, donde hablabas en el Salmo 45 en el versículo 21, Ya. ¿por qué sin justicia no hay gracia? Muy bien. Vamos a repasar eso. La gracia de Dios fue dada a través de la persona de Jesucristo a todos los hombres. Ahora, si vemos a los hombres en Romanos capítulo 3, no hay ningún justo, ni un solo hombre busca a Dios. ¿Ya? Entonces, por esa razón, se está haciendo eco. Voy a poner en mute solamente por el eco, ¿ya? Entonces, Dios tenía que tener. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que toda alma que pecare morirá. Entonces, por causa del pecado, todos los hombres estaban destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Entonces, ¿de qué manera Dios, siendo justo, siendo santo, no incurre en pasar por alto su ley para justificar a un impío? Porque dentro de su palabra también dice que es abominación a Jehová, o sea, algo repulsivo. Si es que acaso alguien justifica al impío y castiga al justo. Entonces, en el caso de nosotros, para que los hombres y las mujeres pudieran ser salvas, ¿cómo pudiéramos hacer que un ser humano sea salvo si todos están condenados por su pecado? Todos han nacido como pecadores a través de la imputación por el pecado de Adán y la depravación de su naturaleza heredada desde Adán hacia adelante, porque por el pecado de Adán todos los hombres entonces fueron constituidos pecadores, no solo por lo que hacen, sino que por lo que son. El hecho de ser humano ya te considera Dios pecador, porque vienes con una naturaleza depravada. Entonces, no puede Dios justificar al impío. ¿Cómo debe hacer Dios para poder justificar al impío? Entonces busca Dios un sustituto. Ahora, el sustituto tendría que ser perfectamente santo, haber cumplido en esta tierra la justicia de Dios desde que nació hasta que murió. ¿Quién califica en esto? Sino Jesucristo. Entonces, Jesucristo tomó nuestro lugar, el lugar tuyo, el lugar mío, el lugar de todos los hombres de la tierra. Por esa razón, por el hecho de que Jesús padeció en la cruz del Calvario, por espacio de 3 horas más o menos duró su agonía, esas 3 horas fueron suficientes para poder otorgar a toda la humanidad la capacidad o la esperanza de perdón, porque Él tomó nuestro lugar. Dice la Biblia, aquel que no conoció pecado, o sea, Jesucristo, Dios el Padre lo hizo pecado, no pecador, o sea, hubo una imputación judicial en la persona de Jesucristo, donde su justicia fue imputada
a todo aquel que cree en su nombre. ¿Para qué? Para que de todos aquellos que creen en su nombre, la maldad nuestra sea imputada en Jesucristo y nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Jesucristo. Es algo profundamente maravilloso el actuar de Dios, que no tan solamente hace que el hombre se vuelva a Él en arrepentimiento, sino que Él es el que provee la salvación para el hombre. Mira, esto venía siendo ilustrado en el Antiguo Testamento desde que cuando Abraham casi mata a su hijo Isaac y Dios le dice, no lo hagas porque ya conozco quién eres, Abraham. Mira, y Abraham mira hacia un lado y ve que hay un cordero que está enredado en una zarza y ofrece ese cordero. Ese cordero representa a Jesucristo, que fue el sustituto de Isaac. Entonces, cuando Jesucristo aparece ya en el Evangelio de Juan, Juan el Bautista bautizando en el Jordán, lo ve aparecer y dice con todas sus fuerzas para que toda la gente que estaba ahí escuchara, y ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, el que había nacido de una virgen, su nacimiento virginal, todas las profecías que se cumplieron sobre su vida, sobre su nacimiento y sobre todo lo que él vivió en esta tierra, entonces todo lo que él hacía era la voluntad del Padre y que había sido anunciada 700 años antes de que todo esto sucediera. Entonces, Jesucristo fue el sustituto, nuestra propiciación por el pecado. La justicia de Dios tenía que ser cumplida. Toda alma que pecare morirá. Como murió un inocente, el inocente que Dios ofreció, que era parte de sí mismo, de la Trinidad bendita, el Verbo hecho carne. Entonces, a través de Jesucristo, quien vivió de manera justa y cumplió la justicia de Dios viviendo en esta tierra de esa manera, entonces Él pudo tener la capacidad de ser nuestro sustituto. Todo el castigo que él recibió era lo que yo merecía, lo que cada miserable pecador de esta tierra merecía, y él recibió ese castigo. Entonces, ¿para qué? Para que en esa pobreza que él vivió, nosotros fuéramos enriquecidos con esa bendita salvación tan grande que Dios ofrece a cada pecador que cree en él y que rinde su vida a él, porque él otorgó todo su ser y su sangre derramada en la cruz para que tú y para que yo y para que todos los hombres y mujeres que creemos en su nombre podamos alcanzar salvación. Por esa razón, si no hubiese habido Jesucristo cumpliendo esa justicia, jamás Dios habría podido ejercer gracia sobre los pecadores, porque los pecadores lo único que merecen, según Romanos 3:23, es estar destituidos de la gloria de Dios. Y según Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios para el hombre, es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Por esa razón, tienes que rendir tu vida. Tienes que creer en Jesucristo. Tienes que creer en su obra gloriosa porque va a ser lo único que a tu vida va a dar salvación. No hay ninguna otra forma, no hay ningún otro camino, no hay ninguna otra verdad que pueda llenar tu vida de tanto gozo de salvación que este camino bendito del Evangelio. Y esa pregunta que tú hiciste es una pregunta absolutamente crucial. ¿Por qué no hay gracia sin justicia? Porque obviamente sin cumplir la justicia de Dios, Dios no hubiese ejercido gracia sobre los hombres, sino que una horrenda expectación de juicio y de muerte nos habría llenado a nosotros. Era lo que merecíamos. Y Dios no habría movido su trono de gloria en ningún milímetro si hubiese castigado a toda la humanidad a la perdición eterna. Dios hubiese ejercido solo su justicia, nada más. Pero también tuvo misericordia y gracia a través de la persona y la obra de Jesucristo el Señor. No sé si acaso eso fue una respuesta un poco más esclarecedora, Nadia.
de nuevo se nos va a acabar el tiempo. La verdad es que no me doy cuenta cómo soy a veces muy larguero. No sé si acaso he sido demasiado, eh, eh, como demasiado lento, no sé. Nadia, no sé si acaso esto te ha aclarado el punto sobre la justicia y la gracia. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran realizar? ¿Mm? Ricardo. No, es que tenía una intriga porque como dijiste al principio, que echan la culpa a Dios de todo. Yo no, no culpo a Dios, tú sabes que estoy súper claro con las cosas. Muchas cosas son consecuencias de lo que hacemos. Uh-huh. Pero siempre he escuchado, no, que esto no tiene nada que ver con Dios, no, que esto no lo hace Dios, no, es que el diablo bendice, el diablo acá. Yo tengo entendido de que el Dios que estamos estudiando, el Dios que creemos, está por sobre todas las cosas y está en control de todas las cosas. El otro día leí, no me acuerdo dónde decía que está en control de lo bueno como de lo malo. Correcto. Entonces no me vengan a decir que Dios no tiene nada que ver con esto, porque Dios está, para mí, no hay nada que no esté bajo su control. Eso Entonces me es molesta mucho cuando dicen, no, es que Dios no, con eso no se mete Dios. Pero si todo está bajo su control, que dicen que ni siquiera las hojas de los árboles se mueven si Él no quiere. Así ¿Cómo es. me van a decir que una pequeña cosa no está en control de Dios? Entonces Mira, eso me confunde un poco. claro, es que aquí hay una verdad también. O sea, es cierto, Dios es absolutamente soberano. Eso es una verdad que está intrínsecamente en las Escrituras. ¿Por qué? Porque si Dios no fuera soberano, no gobernaría sobre todas las cosas. Ahora, hay dos prerrogativas de Dios por las cuales Dios es soberano. Primero, porque Dios creó todas las cosas. Esa es la primera gran razón. Y la segunda gran razón que porque Dios es soberano es porque Dios sostiene todas las cosas. Todas las cosas. Todas las cosas que Él ha creado necesitan su sostenimiento. Entonces, aparte de crearlas, no las creó y las abandonó, como dice el deísmo, sino que las crea y más encima las sustenta. Eso es una verdad tremenda. Ahora, el hecho de que Dios haya sido misericordioso y el hecho de que Dios controle todas las cosas, no quiere decir que el hombre no tenga responsabilidad de sus actos. Esa es una situación que es completamente clara. Esa es una verdad que ustedes deben siempre manejar. Ahora, cuando vemos la responsabilidad humana, cuando Jesucristo dice, y esta es la condenación, esto está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, después del versículo 16, porque muchas veces entendemos solamente el versículo de 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? A los reglones seguidos dice, y esta es la condenación, literalmente con todas sus letras, que el hombre amó más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque la luz daba a conocer sus obras y sus obras eran malas. Entonces, ahí está la responsabilidad humana. La condenación del hombre no es responsabilidad de Dios, es por los actos que hacen los hombres. Entonces, los hombres actúan de manera libre, los hombres actúan por su propio gusto. Ahora que todo eso esté bajo el dominio de Dios dentro de todo, pero Dios no obliga al hombre a hacer maldad, es el hombre que solito hace su maldad y sin que nadie ¿cómo se llama? Lo empuje a hacer alguna maldad, sino que Dios hace lo que Él quiere y maneja inclusive la maldad del hombre conforme a sus propósitos. Pero el hombre tiene responsabilidad. Dios tiene absoluto control de todo, indiscutiblemente. Eso no jamás lo voy a discutir. Pero que el hombre tiene su responsabilidad, absolutamente claro. Dios no tiene responsabilidad, por ejemplo, de que hayan congresistas que sean ladrones. De ninguna manera. Dios no es responsable de eso. Pero sí, el hecho de su corrupción sirve para algún propósito de Dios, claro, porque Dios está en absoluto control. Pero los que roban lo hacen de manera voluntaria y libre. No, Dios no los empuja a robar. Dios no les dice que vayan a saquear. No, solitos van y hacen sus maldades. ¿Te das cuenta? Entonces, sí, perfecto. ahí tiene que siempre haber un equilibrio entre lo que Dios gobierna y la responsabilidad humana. Sí,
Dios gobierna absolutamente, completamente. Pero que la responsabilidad humana está presente, sí. Que pudiéramos hacer las cosas mejor, claro. Y eso está en nuestra propia voluntad. O sea, tú puedes hacer algo bueno o algo malo, y según como tú decidas, si tú rindes tu vida a la palabra de Dios, vas a estar conforme a la voluntad de Dios, vas a hacer la voluntad de Dios y vas a vivir como Dios te pide. Entonces, esa es la manera que nosotros, todos los hijos de Dios, debemos vivir. Y si más hijos de Dios viven de esta manera y en esta tierra, más conocimiento de Dios va a haber. Entonces, obviamente las cosas van a ser distintas. Tan distintas eran las cosas en el Congreso de Inglaterra en el año 1630 y tanto, cuando se estaba discutiendo la confesión de fe de Westminster. Mira lo que se discutía en un Congreso de un país, qué es lo que iba a creer la nación. Y ahí tienes esa tremenda confesión de fe de los hermanos presbiterianos. ¿Y qué es lo que se discute hoy en el Congreso? A ver si acaso matamos a los bebés en el vientre de la madre. A ver si acaso matamos a los ancianos que no nos están reportando más que gastos. Entonces, de esa manera es como ha cambiado las prioridades del hombre, ¿te das cuenta? Y eso es una cosa que nosotros tenemos que darnos cuenta, que lamentablemente esta humanidad ha sido completamente corrupta. Y en eso no tenemos nada más que decir, que Dios ha tenido compasión y que en su misericordia no hemos sido consumidos. Así que, imagínate tú, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Dios es absolutamente soberano. Pero también tenemos que reconocer que hay una responsabilidad humana y por esa responsabilidad vamos a tener que dar cuenta, porque si no, al final no tendría culpa el hombre. Si no, sería solamente, ¿cómo se llama?, víctima de las circunstancias y de la voluntad de Dios, así una como fatalismo, y eso no es así. No sé si acaso hay alguna otra pregunta, y si no hay preguntas, entonces vamos a dar gracias a Dios juntos para bendecir su nombre por todo lo que nos ha permitido estar y compartir esta noche. Dios les bendiga. Ricardo, tú podrías entonces despedirnos con una oración. ¿Ahora? Sí, claro. No puedo. No puedes, ya. No. Entonces, Pedro, buenas noches. ¿Tú nos podrías despedir en oración? Buenas noches, hermano. Amén. Oremos. Amén. Señor amado, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por instruirnos día a día, Señor. Y gracias, Señor, por esta clase en especial, en la que, Señor, hemos aprendido de tu justicia. Señor, que tú en tu soberanía, Señor, nos juzgas y, Señor, tu justicia tiene sus tiempos, Señor. Gracias porque eres bueno y gracias también, Señor, porque tu misericordia está siempre con nosotros. Gracias, Señor, porque hasta hoy no nos has consumido. Hasta hoy, Señor, tú nos mantienes enteros y te agradecemos por ello, Señor. Nos encomendamos en tus manos, en todo lo que hagamos, Padre. Te pedimos que tu misericordia sea siempre con nosotros. Gracias, Señor, por tus enseñanzas. Bendice a nuestro maestro. Y también te pedimos bendiciones, Señor, por el hermano John Covin. Gracias, Señor, por este día. En nombre de tu Hijo Jesucristo, oramos así y te presentamos así nuestras solicitudes. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Nos vemos, si Dios lo permite, el día domingo. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, ya ustedes saben que podemos reunirnos el domingo como a las 4. Estamos abriendo el aula. Así que ahí nos vemos, si Dios lo permite. Tengan ustedes muy buenas noches. Buenas noches.